Ahora en el segundo bloque nos acompaña Cristian Figueroa, el director del Instituto de Derechos Humanos de acá de Punta Arenas. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido, gracias por venir. Igualmente, muchas gracias por la invitación. ¿De quién pues? Así que agradecer la gestión que hizo también Ingrid Melipillán. Relacionadora pública. Así que, bueno, estábamos hablando, Cristian, ordénense chiquitas, por favor. Cristian, estábamos hablando de todo lo que es, obviamente, la contingencia, de las demandas sociales, ¿no es cierto? Del tema del plebiscito, la nueva constitución, el acuerdo por la paz, que está denominado como por parte del gobierno. Y bueno, a las propias panelistas igual les invito a que hagan sus preguntas igual, pero quiero que nos cuentes de acuerdo a lo que ustedes están viendo acá como región, como ciudad. ¿Qué nos puedes contar en relación a todo esto, a este proceso? Bueno, a ver, lo que ha ocurrido en Magallanes no es muy distinto en forma y en fondo lo que está ocurriendo en todo Chile. Ha sido un mes muy intenso. Recién conversábamos con Claudia que unos días antes del estallido social tuvimos la oportunidad de intercambiar algunas ideas y hablar de lo complejo que se avisoraba el escenario con el descontento que se venía arrastrando ya de hace tanto tiempo, digamos. Y de alguna forma lo que hemos visto en Magallanes, yo primero digo, hay una ciudadanía activa que salió a manifestarse pacíficamente, y yo creo que hay que partir de esa base. Claro. Que siempre partimos por lo más negativo, una sociedad que se salió a manifestar con familias completas que pudimos ver, y es hasta sobrecogedor ver a veces hasta papás y mamás jóvenes con niños en coche, con sus bebés. Y eso es una parte, claro, fundamental de esto. Y el lado B ha sido, digamos, ya las manifestaciones un poco más violentas que hemos tenido que observar, y que precisamente es el foco que hemos puesto en el accionar que hacemos como Instituto de Derechos Humanos. A nosotros nos han llegado críticas y nos han llegado felicitaciones de todo tipo, digamos. Yeah. La crítica es que muchas veces dicen que nosotros como instituto de alguna manera estamos a favor de las situaciones que se han dado con los actos, digamos, que han ocurrido de la violencia, exacto. Y por otra parte, la felicitación es que efectivamente y nosotros creemos eso, también hemos actuado de manera disuasiva en los momentos más complejos, estando en la calle, en el momento en donde efectivamente se producen los disturbios y los enfrentamientos, y después con nuestro rol también que hacemos por los servicios de salud y comisaría, hablando con las personas que están privadas de libertad momentáneamente, detenidos. ¿Te hacen ese seguimiento una vez que ocurre, digamos, el incidente mismo? Sí, de hecho las cifras que te puedo comentar, al sábado 16 de este mes, nosotros hemos hecho 58 visitas a comisarías desde que partió el estallido social. Acá, sí, en la región. ¿Y cuál es la situación de ellos? ¿En qué situación? A ver, ahí... Perdón, yo voy a interrumpir porque a mí me llamó la atención los números que entregaron ustedes, los datos, respecto al número de detenidos versus el número de personas heridas. Sí. Porque es muy alto. Es muy alto. El tema de las lesiones lo que habla de una forma permanente o sistemática de cómo se ordena finalmente, o cómo está acostumbrada la policía a mantener el orden, o lo que entiende de las formas en que tiene que asegurar el orden y la seguridad de algunos. Sí, son 198 observaciones que hemos hecho nosotros a personas detenidas. No es el total de los detenidos, las cifras son distintas a las que tiene Carabineros, porque ellos tienen una cifra cercana a los 300, un poquito más. Yo siempre señalo esto como un punto importante, porque nosotros es lo que nosotros hemos observado, ¿ya? Ahora, si tenemos 300 personas, que es la cifra que maneja Carabineros, y nosotros hemos observado ya cerca de 200, es una muestra representativa. Sí, claro. Más que representativa. Y claro, de esos 198 personas que nosotros hemos podido observar detenidas, hay 141 personas heridas, ya sea desde lesiones leves hasta lesiones ya un poco más graves. Tenemos lesiones de mediana gravedad y tenemos lesiones graves. De lesiones graves no tenemos un número importante, tenemos uno, pero sí también tenemos 7 personas por perdigones. Afortunadamente ninguna, digamos, con impacto ocular.
¿Ya? Pero son cifras que efectivamente no son menores y nos están diciendo de que efectivamente la forma de enfrentar los disturbios que ha adoptado Carabineros claramente no ha sido el mejor, y eso lo hemos dicho nosotros como INDH. Y también señalamos que los protocolos de Carabineros no se deben reformular necesariamente, se deben respetar, porque ellos en marzo de este año ya reformularon el protocolo de uso de la fuerza, en marzo de este año, que fue publicado en el Diario Oficial con un decreto, y ahí hemos visto que de marzo a la fecha pareciera ser que no se ha asentado todo lo que debiera asentarse en los procedimientos que está haciendo Carabineros, y eso es preocupante, claramente. Estas 58 visitas que tú haces mención, ¿es porque ya alguien se acercó donde ustedes y les comentó de una situación, o es lo que ustedes ven o saben a través de los medios, o cómo llegan a esas 58 visitas? Mira, nosotros establecimos una mecánica de trabajo con los pocos funcionarios que somos 4 funcionarios más un apoyo administrativo en la región. Entonces, que hacemos dupla y digamos, una noche sale una dupla, la siguiente noche sale la otra, y así sucesivamente no hemos parado. Entonces, todas las noches hacemos el mismo recorrido, porque no podemos recoger datos de otros, y en definitiva el valor de este ejercicio es precisamente observar en terreno. Entonces, son las visitas que regularmente hacemos. Nosotros partimos en la noche con las personas que están constatando lesiones en el hospital, y después nos trasladamos a la primera comisaría, que es donde han llevado a los niños, niñas y adolescentes, y después nos vamos a la improvisada cuartel, un gimnasio del GOPE, que está en Ignacio Carrera Pinto, en donde el grueso de personas se han ido para allá. Y ahí efectivamente ha habido una situación bien preocupante, porque también se ha dejado entrever de que la infraestructura policial en la región es precaria, muy precaria. Ustedes lo habían observado ya antes, sí, ¿verdad? Nosotros habíamos hecho un informe en toda la región de visita a las condiciones de los cuarteles, de los calabozos, y por Punta Arenas, que es una ciudad gigantesca al lado de Natales, tiene calabozos iguales en tamaño y en proporción a los de Natales. Claro. Entonces ahí hay un hecho que efectivamente es preocupante, y que lo conversamos hace un par de semanas con el alto mando regional, y ellos nos hablaban de que tienen un proyecto de infraestructura para el 2022. Y eso es un tema, porque efectivamente las condiciones en que las personas están detenidas momentáneamente hasta que pasan a control de detención tienen que ser las óptimas. Por ejemplo, el uso de acceso al baño. ¿Sí? No hay un baño apto en la primera comisaría diferenciado para hombres y mujeres. Las mujeres tienen que pedir un baño, y las funcionarias las están llevando al baño de ellas. Y el baño que ahí existe también no está en las condiciones de salubridad ni de aislamiento que corresponde. Entonces, pero de esa misma forma, disculpa que te interrumpa, están los carabineros y carabineras de la por región, eso, si eso lo está diciendo. no es como solamente de parte de las personas que son detenidas, es como un problema de recursos como para todos y todas. Es súper transversal ahí, tanto los detenidos como los que detienen viven en unas condiciones que no son muy aptas. Efectivamente, Carabineros también sufre esos avatares. Entonces, lo que hablábamos con el general era que el proyecto ya está en diseño, y entiendo que tiene un horizonte de aquí al 2022, una inversión alta. Ojalá que eso se materialice por el bien de efectivamente los funcionarios y efectivamente también las personas detenidas, porque y ahí hay otro elemento. Si no tenemos también a los carabineros con una salud mental como corresponde, de manera errática, van a poder hacer un trabajo efectivo, y eso también se lo hemos observado a Carabineros. Carabineros, por ejemplo, hoy día no tiene un programa establecido institucional para tratar la salud mental de sus funcionarios. Y ese también es un tema que hay que ponerlo en la mesa, porque los niveles de estrés que tiene Carabineros no son menores, y efectivamente si tenemos Carabineros con turnos desproporcionados, que no llegan a sus casas, que no duermen las horas que corresponden, que no ven a sus hijos, que no se alimentan bien. Hay matrimonios además que trabajan, que ambos son carabineros. Entonces este es un problema multidimensional en realidad, si no hay que cargarle la mata a un sector o a otro. Este es un problema multicausal que tiene muchas aristas, y por el lado Carabineros efectivamente esas son las complejidades que tiene que enfrentar, y la que nosotros hemos observado. Y acá que son menos, pues la dotación es muy pequeña, entonces ellos no han parado de trabajar, porque
Claro. No les da abasto, entonces son semanas y semanas con trabajo constante, sin descanso, y eso altera efectivamente el estrés, causa estrés, y como bien dice Ingrid, los que son, y también pasa mucho en esta zona que hay muchos matrimonios. Sí. Carabinero con carabinera, entonces los niños que tienen donde quedan, que no ven a sus hijos, han pasado, yo hablé con uno que había pasado 10 días en que no había visto a sus hijos, 10 días sin parar, que dormía 2 horas, entonces uno después dice, claro, lo sacan a la calle, ¿Cómo lo hace? ¿Cómo reacciona? Pues si nadie, yo duermo 2 horas y ando al día siguiente queriendo comer lo que se me cruce por delante. Yo creo que eso es parte de un poco del problema sistémico, pero yo también siento que también... Pero también es parte de la preparación profesional. Yo creo que si hay algo que ha quedado un poco al descubierto es que hoy día los profesionales que necesitan una democracia tal vez requieren también una preparación distinta a lo que dices tú, Cristian, esto de que no haya programas de materia de salud mental. Claro. Tampoco eso significa que, tampoco justifica la violencia desmedida que en algunos casos se ha tenido respecto de las situaciones que uno no apego a los procedimientos. Exactamente. Yo creo que en eso uno entiende la situación y podemos comprenderla y todo lo que ustedes quieran, pero eso no justifica aquellas situaciones que hoy día que conocemos y que son sabidas que tienen que ver con los protocolos, con la violencia desmedida, el uso de la fuerza desmedida en algunos casos. Sí, porque también es bueno lo que tú dices, Ingrid, porque también hay que desmitificar un poco también. No todos los procedimientos son en el contexto del fragor, digamos, del estrés mismo. Hay algunos procedimientos cuando ya, por ejemplo, las personas están reducidas. Cuando van en los carros policiales. O hay procedimientos con los que nos encontramos los primeros días, por ejemplo, con los menores. Ahí tuvimos el segundo o el tercer día de las manifestaciones, 3 menores de 14 años, inimputables, que fueron detenidos durante muchas horas. O sea, no se puede hablar de detención. Yo diría, fueron secuestrados. El concepto es custodia del Estado. Cuando quedan los niños menores bajo la custodia del Estado, lo que tiene que hacer Carabinero en este caso es ponerse inmediatamente en contacto con el tribunal, de familia. Y el juez de turno o la jueza de turno, el procedimiento es que decreta, ¿no es cierto?, da la orden para que sean rápidamente entregadas a sus familiares. Ese procedimiento, por ejemplo, los primeros días no los vimos. No hemos vuelto a tener menores de 14 años. También se lo hicimos ver al alto mando. Hubo un compromiso por parte de Carabineros de que esto no iba a volver a ocurrir, no ha ocurrido. ¿Ya? O sea, esta conversación que hemos tenido ha tenido sus efectos. Claro, cumplimiento, digamos, de los acuerdos. Hay otras cosas que igual se han conocido que tienen que, por ejemplo, con la persecución, luego, después de haber finalizado las marchas, la persecución que han tenido algunos también menores de edad y también, adolescentes, estudiantes, que sin haber hecho nada en algunos momentos, porque fueron detenidos igual, pero posterior a las marchas, porque que ya finalizado. Entonces, eso es como que terminó, me quería ir para mi casa, pasé a comprar algo y me detuvieron. Eso, fíjate que es muy complicado porque no hay medios de prueba para identificar efectivamente si la detención se hizo o no, digamos, ajustada a derecho, porque hay muchas personas que estaban pasando por ahí y los han tomado y nos consta, pero no hay medios de prueba. Ayer hablaba con el prefecto de investigación y nos decía, no tenemos drones, porque el dron nos podría servir no solamente para identificar a los responsables, sino también para tener medios de prueba cuando las detenciones no se ajustan a derecho. Y esos casos, por ejemplo, también se nos da mucho. Ayer se discutió en el CORE, entiendo que no hubo financiamiento, no se les dio el financiamiento para ese tipo de artefactos. Pero en definitiva nos hemos encontrado con esos casos como los que yo les señalo del tema. Y lo otro que también nos preocupa, que también se lo hicimos saber a Carabineros y que fue un compromiso y que no hemos vuelto a tener ese tipo de denuncias, son la cantidad de violencia verbal que han recibido las mujeres en las manifestaciones de parte de funcionarios de Carabineros, ya con características, digamos, de violencia misógina. Esa situación también se ha dado y es algo que nos preocupa. Incluso en varias de las querellas que hemos redactado, en las frases, en el relato de los hechos, aparecen esas frases, identificados los funcionarios o funcionarias. Ya saben quiénes son, además. Y ese tipo de situaciones son las que yo insisto, cuando ya se dan en el contexto no del fragor, digamos, porque ya estás detenida. Ya está detenida la persona, ahí eso es inaceptable. Hay cuestiones que son un poco... Vos decías, una cosa es todo lo que ellos les pueda pasar y que uno lo entiende, de hecho, pero hay otra cuestión que tiene que ver con que la violencia no se puede justificar por ningún motivo. Yo creo que ni en estos casos ni en ningún caso. Y por lo tanto, eso en estos contextos tienen otra connotación que es mucho más grave y que tienen que ver con la violación de los derechos humanos y con otras situaciones que uno puede ir observando. Yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado, porque si no, finalmente lo que vamos haciendo es que cuando la gente está molesta, se moleste más.
Desgraciadamente, nos gusta o no, la violencia genera más violencia. Y cuando tú estás, hay personas que hacen lo que hacen porque yo no voy a justificar lo injustificable, insisto, yo no estoy de acuerdo con ninguna forma de violencia ni de acá ni de allá, pero uno trata de entender los contextos y los contextos sociales donde las personas se mueven. Y hay personas que han vivido la miseria de la vida, entonces efectivamente han acumulado rabia, descontento, estrés, frustración y todas esas situaciones que son muy graves y que finalmente han visto en este espacio una forma también de desahogo que no es la más adecuada, estamos de acuerdo, pero eso es lo que les ha pasado, es como su oportunidad de poder decir ya basta. Más allá de la forma que no es la adecuada, yo en eso lo comparto, pero tenemos que entender un poco también los contextos en los cuales nos movemos y en eso estoy súper consciente. Y también hay que entender de que yo siempre digo a Carabineros, el tema de los derechos humanos llegó para quedarse. Carabineros no tenía, digamos, este training de tener una institución que observara su trabajo. Esto es inédito en la historia, digamos. Y eso también nos ha puesto a nosotros una responsabilidad y nos ha puesto también en la disyuntiva de estar a la altura, digamos, con los pocos recursos humanos y logísticos que tenemos. Esperemos que esto a futuro tome, digamos, otro cariz y se pueda potenciar la institución. Porque nosotros entendemos de que es súper relevante el que podamos tener una policía que haga su trabajo, ajusta protocolo y reconociendo evidentemente que ellos tienen la potestad del uso regulado de las fuerzas y eso no y que tienen también la potestad del uso de las armas, pero ustedes pudieron ver que ahora se prohibió el tema de los balines de las escopetas hace un poco de días, producto de la polémica, porque estamos también en el concierto internacional observado por distintos organismos respecto a la cantidad de lesiones con balines que se han producido en Chile, y eso es un tema que nos tiene que llamar a la reflexión y a tomar decisiones a futuro para que efectivamente podamos enfrentar este tipo de situaciones con mejores herramientas y con mejores procedimientos. ¿Han visto ustedes, Cristian, las principales falencias en general para ustedes? Porque más allá de que esto continúa, de que están con una carga de trabajo muy importante, por lo que decías tú, además lo hemos visto, acompañando las marchas, después acompañándolo, haciendo las visitas a hospital, comisarías. Y al otro día accionando jurídicamente. Y al otro día haciendo las presentaciones. Y exactamente, entonces yo tengo claro que hay evidentemente, seguramente uno de los puntos es la cantidad de personas que hay en cada región cuando ocurre esto, pero ¿han hecho en lo posible o en lo que se ha podido hacer en estos días una mirada de lo negativo, lo que les falta a nosotros como institución? ¿Ustedes como institución? Bueno, claramente personal, la infraestructura, yo diría que es una infraestructura que nosotros arrendamos con cualquier entidad pública, pues somos entidad de Estado, financiados por recursos del Estado, regular, no tiene ningún... Y les compran buenas chaquetas, andan con Ángeles Hansen ahí, por lo menos andan abrigaditos. Estas estuvieron en la polémica. No están tan buenas como las del gobierno, pero como las rojas. No, una Ángeles Hansen está a la altura de... No viene bordado. Pero es que por lo menos sirve para el frío, tú sabes. Y los carabineros andan sin botas. No tienen botas. Yo diría que recursos humanos es nuestra principal hoy día, porque claramente recoger la cantidad de denuncias, porque nosotros hacemos dos tipos de trabajo, un trabajo que tiene que ver con temas vinculados a acciones judiciales, pero nosotros creemos que lo más importante para nosotros es la promoción, la educación, y estábamos mucho en eso, y ahí a veces nos multiplicamos, entonces tenemos un profesional de las ciencias sociales y un asesor jurídico, y entonces ahí nos vamos multiplicando, pero recursos humanos. Cristian, yo te quiero hacer una pregunta que yo sé la respuesta, pero te la quiero preguntar para que tú en el fondo le expliques a las personas que nos están escuchando en sus casas y que nos están viendo también, porque es algo que a mí me preguntan constantemente y creo que yo no soy la persona indicada para responderla, pero tú sí. Te quiero preguntar, Cristian, ¿por qué el Instituto de los Derechos Humanos solo se pronuncia respecto a las violaciones que existen de parte de los agentes del Estado hacia los particulares y no existe ninguna clase de protección de esos agentes del Estado cuando, utilizando el uso de la fuerza pública que se les concede a través de la Constitución y de las leyes, actuando en conformidad a la ley, en el fondo son golpeados, vulnerados, por ejemplo, por los particulares que van también en contra de un Estado de Derecho? Sí. Mira, esa es una pregunta bien recurrente. Hay algunos estados que han asumido esta discusión. Perú, por ejemplo,
países como algunos africanos, Sri Lanka y otros han asumido y han ampliado y han corrido y han generado una apertura hacia esa área en temas específicos, por ejemplo frente a grupos que actúan con algún objetivo político, actos de terrorismo, por decirlo de alguna manera bien. Sí. En Chile no. A ver, lo que hay una coincidencia internacional en materia de derechos humanos de que el ciudadano frente al Estado gigante la diferencia es muy grande en proporción, en defensa. El Estado, exacto, el Estado tiene toda una serie de recursos y yo como ciudadano tengo que enfrentar al Estado, y entonces es una lucha bastante desigual. Entonces las instituciones de derechos humanos un poco van tratando de equilibrar un poco esa lógica de lo que significa el ciudadano frente al Estado. Incluso en algunos países se han instalado las defensorías del pueblo, ombudsperson, que hoy día se le llama. Esta es una pregunta, como te señalo, bien recurrente porque de alguna manera las instituciones tienen toda una serie de estructuras que defienden precisamente a las propias instituciones frente, digamos, a una vulneración de los civiles. Carabinero tiene fiscalía, ¿no es cierto? Están los tribunales, hay una fiscalía militar, hay algunas ideas por ahí, entiendo también de gente de Renovación Nacional que está hablando de una defensoría, digamos, de la policial. Bueno, a nosotros nos parece que eso es sumar más, una estructura más a una estructura mucho más grande y versus la única institución hoy día con 180 funcionarios que estamos defendiendo, digamos, a las personas. Es que yo te lo pregunto porque, como todos sabemos, y se ve, es cosa de ver las redes sociales también, mucha gente dice, pucha, están vulnerando los derechos de estas personas que protestan, pero también, por otro lado, vemos constantemente las imágenes de los carabineros sangrando, de que ellos son apaleados. Pero ellos tienen defensa. De que, por ejemplo, en Concepción pasó de una carabinera, una funcionaria, que entraron a su casa, le hicieron bolsa a la casa, le tomaron la guagua, entonces como que porque publicaron las direcciones de los carabineros en internet. Claro. Fueron públicas y la gente empezó a ir a las casas de ellos, a piedrar las casas, a atentar contra sus niños. Sí, ahora. Entonces, como que ahí viene la. Pongámoslo proporcionalmente, o sea, no es que la gente empezó a ir a las casas. Hubo un caso en Chile donde se dice fue que. más de un caso en Chile. Bueno, digamos, no quiero, de verdad que no quiero disminuir la importancia, pero también volvemos las proporciones. Yo entiendo. Porque lo que dice además Cristian es real. Hay 100 y tantos funcionarios para defender a todos los chilenos y chilenas versus el sector Estado, público que tiene el Estado, que tiene todas las herramientas, que tiene abogados, que tiene fiscal, y considerar que las penas también a carabineros son agravadas, es decir, no se homologan incluso en una gradualidad aún más alta respecto a un delito común cuando hay atentados a carabineros. Ahora, es una discusión que nosotros decimos que está abierta, no se porque en el fondo los derechos humanos son para todos y todas, es universal. Ahora, si nos ponemos a hacer eso, imagínense la institución que tendríamos que hacer. Y como quizás te digo, sería más bonito la regulación internacional y los acuerdos, digamos, de las convenciones de París que han creado instituciones de derechos humanos tienen el objetivo, la inspiración de precisamente de darle un poco de equilibrio al ciudadano frente a las estructuras del Estado. La protección. De ahí el gigante Estado. Te queremos agradecer, Cristian, pero lamentablemente se nos fue siempre una vez más muy rápido volando, así que agradecer tu tiempo, agradecer tu visita, Marce, yo quiero contar algo antes que me conten. 7 de diciembre, Constitucionalízate. Estamos preparando un taller para hablar de Constitución para todos, abiertos a todos y todas quienes quieran participar. Que estén muy bien todos, gracias por la sintonía y nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Chao, que estén bien. Polar Comunicaciones presentó Otra Mirada, un programa de análisis sobre los principales temas de interés regional con otra mirada. Participan Ingrid Melipillán, Claudia Barrientos y Andrea Araneda. Conduce Marcela Ávila Enríquez. Polar Comunicaciones. Tenemos absoluta identidad, llegando a los receptores de sus hogares, vehículos y trabajo, con la experiencia que nos da más de 7 décadas comunicando y cubriendo la mayor parte de la Patagonia, en la ciudad, el campo y el mar. Polar Comunicaciones, información oportuna y confiable. Es ciudad donde quiero